What the f... Ok, hoy hablando sobre la franquicia de Viernes 13, vamos a hablar un poco sobre ello, ¿ok? Ya que estamos Halloween, entonces, ¿qué ha pasado con esta franquicia? O sea, esta franquicia es muy buena, muy reconocida, la gente sabe que es Viernes 13 o Martes 13, depende de la traducción. La historia de Jason Voorhees, muy buena, etcétera, etcétera, etcétera. Empezó siendo pues un clon de Halloween. En su momento funcionó Halloween con John Carpenter y dijeron, hey, vamos a hacer la misma película, pero ¿qué tal si hacemos la misma película pero sangrienta? ¿Sí? Que claro, en ese entonces estaba empezando a desarrollarse el género de slasher films, ¿no? Entonces, era una película sencilla, de relativo bajo, de muy bajo presupuesto que estoy hablando, de muy bajo presupuesto, en que, claro, al final uno se enteraba que no era Jason, sino que era la mamá de Jason, precisamente en venganza por que hace años atrás dejaron morir a su hijo, Jason, ahogado en el lago de Crystal Lake. Entonces, fue una película que funcionó bastante bien, con sangre y toda la cuestión, siendo sangrienta, a diferencia de Halloween. Pero, ok, fue chévere. Pero ¿qué pasó después? Ya para la segunda película se establece en cambio que es el mismo Jason, ya adulto, que es básicamente una máquina imparable, es una persona casi de 2 metros, al parecer inmune al dolor, con ese sentimiento fuerte de venganza, ¿no? Entonces, tenemos esta película en la cual, pues, Jason con una, creo que era una funda en la cabeza, este, ok, empieza su lista de asesinatos, bla, 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 bla. En la tercera película, pues bueno, vemos que no se murió por las heridas de la segunda, sino que continúa con sus asesinatos, sigue con un saco en la cabeza. Pero en la tercera película es como se define al menos el look del personaje, ¿sí? En la tercera película vemos que se topa con esta máscara de hockey y la adopta y la usa, ya que él tiene precisamente el rostro deformado y por eso es que usaba un saco. Entonces vemos que adopta ese look, el cual ya lo conocemos hasta ahora, con la máscara de hockey en la cabeza, que es bastante icónico, ¿no? Pero bueno, sigue la historia, aparentemente lo matan otra vez en la tercera. Y ahí es que, claro, desde el lado de los productores nos estamos dando cuenta de que hay un problema, no podemos seguir aparentando que muere el personaje, pero no muere. Tenemos que darle la vuelta, tenemos que hacer algo, ¿sí? Y en su momento, pues, sacaron la cuarta película, que se supone que era el capítulo final. Entonces, que le prometía a la gente que Jason realmente moría. Entonces, y de hecho, al final de la cuarta película, Jason realmente muere. Para los que no han visto, qué pena, spoilers, pero es una franquicia de más de 30 años. Entonces, Jason realmente muere en la cuarta película. Pero aquí también tenemos un inicio de una mini trilogía dentro de esta franquicia. Tenemos la cuarta, quinta y sexta. ¿Y por qué hablamos de esta, de que hay una pequeña trilogía? Porque hay un personaje que conecta, que era Tommy, no recuerdo el apellido. En la cuarta película es un niño que vemos que al final de la película termina básicamente traumado. Vemos la toma final con él con la máscara. Entonces asumimos que para la quinta película va a ser Tommy, ¿no? Entonces empiezan a jugar con esta idea de ¿qué tal si ya ponemos a Jason a que descanse? O sea, prácticamente muere el personaje y hacemos que ya sean otras personas que asumen la idea de o esta identidad de Jason, que es algo que otras películas y otras franquicias empezaron a jugar con ello. Por ejemplo, Halloween 3. De hecho, Halloween 3 no trata sobre Michael Myers, sino que tratamos sobre esa idea del mal general, ¿no? Durante Halloween. Incluso ya empiezan a poner un tema de un culto o algo así. Y son historias interconectadas. Y falló espectacularmente. No es mala la tercera, pero si la conectamos con la franquicia, la persona que paga para ver una secuela de la línea de Halloween con Michael Myers va a salir tremendamente decepcionado porque no aparece, ¿no? Entonces,
Lo mismo fue con Viernes 13, parte 4. Con Viernes 13, parte 4 tenemos esta película en la cual, ok, tenemos a Jason de vuelta. De hecho, la máscara está un poco diferente, ¿no? No tiene las características líneas rojas así, sino que tiene de este lado azules para diferenciarlo. Eh, un diseño un poco raro en la máscara, el cambio de color, ok, está bien, pero para lo que viene después al final, pero el problema es que al ponerlas de este lado parecería como que se está riendo, ¿no? Entonces se lo tomó un poco como meme esa máscara y es la máscara menos querida, por decirlo así, de la franquicia. Cada película la máscara va variando, por si acaso. Entonces, ¿qué es lo que pasó al final de esta película? Al final de esta película tenemos que Jason no era realmente Jason, sino que era otra persona tomando la identidad de Jason. No era Tommy tampoco, entonces no fue ni lo uno ni lo otro. No era Tommy tampoco, sino que era un padre de familia al cual a su hijo al inicio de la película lo asesinan brutalmente. Entonces lo que hace es cobrar venganza, eh, básicamente con todo el mundo por lo que le hicieron a su hijo. Entonces el problema de eso fue que a la gente no le gustó para nada. La gente quería ver a Jason. El problema es que Jason ya estaba muerto. ¿Cómo lo hace regresar? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces tenemos ese problema con la quinta película. No le gustó a la gente. Claro, no falló tampoco a nivel tan espectacular como fue Halloween 3. Porque al menos sí estuvo Jason. ¿Sí? O sea, en teoría, una persona con una máscara. Era más delgado. Se veía que no era el mismo, ¿no? Pero el problema es que en cambio no es que no lo muestre, sino que te sientes estafado porque crees que la película es Jason y resulta que no lo era. Entonces eso fue lo que no funcionó de la quinta. Y para la sexta película, que para algunos es una de las mejores secuelas en ese sentido, es justamente la sexta. La sexta película es El Nuevo Comienzo, en la cual dijeron, ¿saben qué? A ver, resulta que la gente quería ver a Jason, y tratamos de poner otra idea, otra trama para ver si funcionaba en la quinta, no funcionó, la gente realmente no le gustó y a pesar de que lo matan y no lo mataron se supone realmente en la cuarta, ¿qué hacemos? Revívelo. Ya, directo, de frente. Entonces, es básicamente pon lo que la gente quiere. Y la sexta película tenemos literalmente a Tommy que sale de justamente de un hospital psiquiátrico, el cual ha pasado años por el trauma de los eventos que pasó con Jason en la cuarta película. Lo tenemos ahora en la sexta, que literalmente quiere ir a la tumba de Jason para asegurarse de que está muerto. Y en el momento en el que va, que claro, hay un aguacero muy fuerte, con tormenta, etcétera, etcétera, va y justamente lo que hace es revivir a Jason, en el cual a Jason le cae un rayo y revive. Desde esta película, desde la sexta película, es que tenemos esta idea de Jason Voorhees como un zombie imparable. Aquí literalmente ya está muerto y lo tenemos es como una fuerza imparable que empieza a matar gente de lo lindo, ¿no? Entonces ya se vuelve interesante también no solo el cómo lo vas a matar, porque sabes que vas a regresar en otra película más, sino cómo lo van a parar, por lo menos. Entonces, al final de la sexta película se da el asunto en que logran detenerlo, lo ponen y lo amarran en el fondo de un lago. Ok, y aquí se acaba esta pequeña trilogía de Tommy en sí, en las tres películas con actores diferentes. Y otra vez, entonces, ¿qué pasa con la séptima? Ya terminamos esa historia, ya pasó todo, ¿qué hacemos? El otro es un inmortal, así que, pero está amarrado en un lago, entonces hay que sacarlo del lago. Pero en ese entonces también se les ocurrió la idea, hey, ¿qué tal si empezamos a mezclar, no? Y a alguien se le ocurre ¿qué tal si hacemos Jason versus Carrie? Sería interesante, un personaje con poderes telequinéticos y Jason, que es una fuerza imparable. Entonces hacen Viernes 13, parte 7, ¿cómo es? A New Blood, creo que era, o algo así. En el cual tenemos un personaje que es básicamente Carrie, pero con otro nombre para no pagar derechos, ¿no?
Entonces tenemos la historia de una chica con poderes telequinéticos, con un trauma y por ABC motivo va a Crystal Lake, en el cual falleció su papá en el mismo lago por culpa de sus poderes al usarlos involuntariamente o de manera muy emocional, todavía no se controlaba. Bueno, de hecho de adulta tampoco se controla mucho. Entonces tenemos toda una bla 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 bla, eh, muertos y todo lo de siempre de Jason, maneras creativas de hacer estas escenas. La séptima fue bastante creativa en eso, fue interesante también, fue entretenida, no a nivel de las 6, pero igual fue bastante entretenida. Siguió ya otra línea, tenemos también el hecho de que a partir, no sé si es desde las 6 o desde las 7, tenemos a Tobe Hopper, quien interpretara a Jason hasta la película nueva, no, hasta la 10. ¿Sí? Entonces ya tenemos como que definido a Jason desde la sexta, ¿no? Aunque no, perdón, desde la séptima es que aparece Tobe Hopper. Tenemos también una inversión más fuerte en lo que es el maquillaje de Jason. Como es un zombie, ya básicamente está podrido, le faltan cosas. Entonces hay mayor inversión en maquillaje, se le ve la columna vertebral, etcétera, etcétera. Entonces hace que la película sea más entretenida, ¿no? Luego tenemos la octava película, que es Jason se toma Manhattan, en la cual no sé qué es lo que estaban pensando. Oh, bueno, no, sí sé qué estaban pensando. Querían hacer una secuela, querían hacer plata, pero no querían gastar plata. Entonces, ¿qué fue lo que no funcionó de esta película? De por sí la película es lenta. Los personajes no son interesantes. De por sí los personajes que aparecen en cada película de estas, de Jason, Halloween, etcétera, no son muy memorables ni interesantes porque son solamente, están puestos para que pase lo que pase después, ¿no? Pero en esta fue mucho más evidente eso. Y también otra vez hubo engaño hacia la audiencia, porque se llamaba Jason se toma Manhattan. Pero el asunto es que es un barco que está en Crystal Lake, un yate. Unos chicos en un yate que paran en Crystal Lake y luego se van a Manhattan. Pero el problema es que como una hora de la película es solamente en el bote, ¿sí? O sea, es solo dentro del yate. Entonces, claro, para hacerla bien contenida, para tener menos presupuesto, etcétera, etcétera. Y solo en los últimos 15 minutos vemos a Jason en Manhattan, el cual hay tomas interesantes. Una es un meme, que es el que siempre rueda con Jason pateando un estéreo, ¿no? Que va caminando y patea un estéreo que unos chicos luego reclaman. Y en esto, pues al final él muere por, creo que era, ¿qué era? Desechos tóxicos, una cosa así bien rara en las alcantarillas. Entonces todas eran escenas contenidas, un par de tomas nomás de Jason en Manhattan y listo. El resto de la producción fue en el yate y y en las alcantarillas. Entonces con eso se ahorraron producción. Pero la película, el problema es que la película Jason Takes Manhattan. Hasta el póster estaba Nueva York dentro de la máscara de Jason y eso es lo que no sucede. Por lo tanto, terminó siendo una secuela bastante... ya, no funcionó para nada. Luego en la película 9 dicen, ok, ¿cómo le damos la vuelta a esto? Y aquí vemos también que hay una tendencia, o hubo una tendencia a partir de cerca de los 90, de esto de posesiones demoníacas, de tratos satánicos, etcétera, etcétera, que en los 80 se daba mucho con lo de vudú, era muy popular ese tipo de temas. Tenemos, por ejemplo, Child's Play, que es otra que vamos a hablar después, otra franquicia, en la cual pues tenemos esta posesión de un muñeco por parte de una persona que se pasa el alma a un muñeco. Tenemos en Freddy Krueger también, Pesadilla en la calle Elm. Tenemos la última película en la cual también revelan que Freddy lo que hizo fue un trato con unos demonios para poder hacer lo que hace en los sueños. Entonces es una tendencia que se dio mucho en esa época. Entonces, a seguir la tendencia, ¿no? Entonces Jason hizo exactamente lo mismo. Viernes 13 lo mismo. Entonces vemos que al final aparece Jason con un maquillaje más exagerado, más bien parecía la máscara incrustada, el cuerpo como que quiere reventar prácticamente. Entonces, en ese caso, pues lo matan a los 10 minutos, no, a los 5 minutos aparece Jason y lo desbaratan
el FBI, ¿me acuerdo? Y ok, eliminado Jason. Que de paso es lo que debieron hacer como 4 películas atrás. Lo lógico, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa con esta película? De allí el asunto es que el alma de Jason, el espíritu de Jason empieza a poseer otros cuerpos, otras personas. Entonces otras personas empiezan a matar con la identidad de Jason, ¿sí? Entonces se vuelve un poco como ven, como la historia que querían hacer emulando a Halloween 3, en el que va ese espíritu de Jason y no Jason en sí. De ahí también lo que le ponen es una subtrama en la cual ahí explican que sí, son unos demonios que son los que hacen que Jason por eso sea inmortal, etcétera, etcétera, y meten una subtrama de una descendiente, o sea, familiar de Jason, y que solo ella puede matarlo con una daga especial, etcétera, etcétera, etcétera. Que es exactamente lo mismo que hacen también en Pesadilla en la calle Elm, que dicen que claro, la hija de Freddy Krueger es la única que puede matarlo a Freddy, bla bla bla, y es exactamente lo mismo, se han copiado las dos, ¿sí? Es la misma tendencia. Y pues Jason aparece al final, solo unos 5 minutos para una resolución final, una pelea final y listo, se acabó. Esa fue la 9. Y se supone que ahí moría, ¿no? Y también miren qué tan interconectadas están las dos, que al final de esa película queda la máscara de Jason, en la cual jalan a Jason al infierno, hay unas manos que ¡buah!, lo jalan bajo tierra, y solo queda la máscara, y aparece justamente el guante de Freddy Krueger agarrando la máscara y llevándolo. Entonces con eso ya nos dice que se venía Freddy versus Jason, que es algo que uno esperaba bastante en los 80. Pero ¿qué pasó? Se empezó a dilatar y dilatar el asunto. Asumo por la cuestión de derechos. La cuestión de derechos con Freddy Krueger es un poco complicada. Con New Line Cinema, que después fue comprada por otras. También creo que parte de los derechos los tenía Wes Craven. Entonces empezó a bailar los derechos por ese lado. Aparte por el lado de Jason, que es otra casa productora. No me acuerdo si es Paramount. No me acuerdo cuál es. Pero no es New Line. Lo que hace que se complicaba entre estudios, porque si un estudio quería hacer la secuela y el otro no, qué pena, no se puede, ¿sí? Entonces tenemos eso, y aparte pues la cuestión de la franquicia, hay un problema con la de Viernes 13 por el hecho de que los dos creadores no están de acuerdo con los derechos, es decir, uno por un lado Cunningham, que es el productor, y por otro lado es... creo que es el escritor de la primera película o de la segunda película, porque ahí viene el asunto. Claro, Jason como personaje se lo menciona, por lo tanto es creado en la primera película, pero no aparece. Pero Jason, el asesino físicamente, es en la segunda. Entonces, ¿quién realmente lo creó? ¿El que hizo la historia en la primera o el que hizo la historia en la segunda? Ya, ahí viene la cuestión de derechos. Y de hecho, miren cómo esa parte pues afectó tanto que ahora último hubo un videojuego de Viernes 13 muy bueno para los fanáticos de la franquicia. Cuidaba todos los detalles. No era de alto presupuesto el juego, pero cuidaba bastante bien los detalles y se notaba un amor a la franquicia. Pero lastimosamente tuvo que cerrar operaciones la empresa y no continuar con la versión en línea y dejar de venderlo, precisamente por discusiones entre el escritor y el productor sobre los derechos de Viernes 13. Entonces ahí quedó. Es una pena realmente. Entonces se demoró bastante hasta que finalmente pues tenemos Freddy vs. Jason. Pero antes de eso, mientras tanto, pues decían, ok, nos estamos demorando con esta negociación de Freddy vs. Jason, que va a ser más grande que Avengers, según ellos. Entonces terminan haciendo una historia loca. Digamos, ¿qué tal? ¿A dónde más pueden enviarlo a Jason? ¿Qué más pueden hacer con Jason? En el futuro y en el espacio. Adelante. Entonces nace Jason X. Jason X, que fue hecha inicialmente como relleno para esta espera entre Freddy versus Jason. Inicialmente nació como una historia alterna, no necesariamente como la película 10, pero luego pasó a ser la 10, en la cual pues
En el futuro, unas personas viajan a la Tierra, porque ya la Tierra no está habitada, y recogen a Jason para estudiarlo, y obviamente se despierta, o sea, lo reviven, y empieza a haber todo típico asesinatos y cosas así en la nave. Una versión de Alien, ¿no? Pero bien bajo presupuesto. Hay gente que les gusta la película 10. Ok, ¿sí? Es tan rara la 10 que por esa misma rareza o por esa misma estupidez de idea es atractiva. Ok, es un guilty pleasure, ¿no? Entonces, tenemos esa película hasta que luego tenemos Freddy vs. Jason. Que sin embargo, a pesar de ser muy esperada, no es muy buena. Se concentra mucho en los personajes secundarios. Uno quiere ver más a Freddy vs. Jason, que sí, después es satisfactorio ver esa pelea final que tienen, en la cual, claro, pues si están peleando en el mundo físico, Jason va a barrer con Freddy. No hay otra vuelta que darle. Precisamente para compensar, hacen que en el mundo de los sueños, obviamente, Freddy juega con el miedo mayor que Jason. ¿Y cuál es el miedo que tiene Jason? El agua, porque murió ahogado. Entonces, esa me pareció una manera inteligente de, ok, darle la vuelta y cómo balancear a estos dos personajes, ¿sí? El problema es que de ahí nos concentramos con los personajes secundarios y pérdida de tiempo entre ellos. Y ahí no fue a ningún lado. En fin, la película realmente sí funcionó, pero no al nivel que esperaban los productores, y ahí quedó. Por lo tanto, nunca hubo una secuela. Aunque, a pesar de que no funcionó mucho a nivel cines, funcionó bastante bien en lo que es DVDs. En lo que es películas DVDs, VHS, creo que era DVDs ya. Funcionó bastante bien y tuvo bastante entrada la película, pero nunca se pensó hacer una segunda parte. Planes han habido de hacer una segunda, pero al parecer han quedado ahí en el aire. Entonces es una pena, ¿no? Sería bueno de que continúen esta franquicia. De allí Blumhouse hizo un remake justamente de Viernes 13, al igual que de Pesadilla en la calle Elm luego. Pero lo interesante es que el remake no funcionó tanto como esperaban, al igual que el de Pesadilla en la calle Elm. Ese le fue peor, porque Jason era un poco diferente acá, ¿sí? Entonces no era muy definido entre el zombie o un ser humano. Acá era un ser humano, pero le faltaba un poco, ¿no? Ese feeling de las últimas películas, que es lo que esperaban realmente los fanáticos, y no conectó con audiencias nuevas. Es una pena. Pero bueno, eso es todo con la franquicia. Cualquier cosa escríbanme en los comentarios para saber sobre ustedes, ¿ok?